Dios bendiga a la audiencia en esta noche, como siempre, todos los martes, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, sin rodeo, 100 preguntas, sin titubeo, y todos los martes con un invitado especial. Y hoy tendremos al evangelista y pastor Melvin Joel de Jesús. Agradecemos a todos los hermanos que siempre que sintonizan con nosotros, que siempre están en sintonía, que siempre están en transmisión martes tras martes, recibiendo palabras, recibiendo consejos, recibiendo grandes testimonios con los invitados especiales. Todos los martes tenemos acá un invitado, hombres de Dios, mujeres de Dios, seres humanos, gloria al Señor, comunes, pero con un Dios sobrenatural y con testimonios, aleluya, increíbles, o testimonios ciertamente maravillosos que marcan, testimonios que edifican y experiencias que se convierten en grandes consejos para nuestra vida y para nuestra generación. Así que todos los martes hemos tenido acá diversos invitados. Así que invitamos a que pueda estar con nosotros todos los martes. Hemos tenido, aleluya, un programa ininterrumpible. Todo comenzó allá en el mes de junio, en tiempos de cuarentena. Quisimos conocer a algunos de los hermanos y amigos y hemos extendido la mano a otros colegas. Gloria al Señor. Hemos tenido administradores, hemos tenido empresarios, adoradores, pastores, evangelistas, misioneros, pintores, payasos. Gloria al presidente de jóvenes. Gloria al Señor. José Luis Torres, Brian Caro, Edmato, Kenneth Feliciano, estuvo con nosotros Michael Santiago, Juan Laracuente, Josué Méndez, Jim Cintrón, estuvo con nosotros también Obed Suriel, Lismari Álvarez, Wilkin de León, César, gloria a Dios de su nombre Jesús, Benito Toro, Jonathan García, David Valle Jr., David Valle Padre, que fue la semana pasada. Ya ese video también está en nuestro canal de YouTube, así que puede buscar estas entrevistas tanto en Instagram como en YouTube. Raymond Rolox, Carlos Vale, Raúl Avilés, estuvo con nosotros Marisol Rodríguez, mi esposa, Lisbeth Rodríguez Lulú, porque el mes de diciembre fue dedicado, noviembre y diciembre fue dedicado a las mujeres, y ahora en marzo volvemos nuevamente con Mujeres de Dios. El mes de marzo está dedicado para las mujeres, así que no se lo puede perder. Estuvo con nosotros Mari Pagán, Minerva Rodríguez, Milta Rivera, Dagmar Rivera, Carolyn Barreto, Keila Guzmán. Estuvo con nosotros también Juvet Sotro, misionera y pastora, Brian Lavoy, José Morales, Josué Quesada, Gabriel Montañez, gloria a Dios. Y hoy tendríamos con nosotros al pastor, evangelista, amigo, hermano, gloria al Señor y profesor Melvin Joel de Jesús. Hay 100 preguntas sin titubeo aquí en Sin Rodeo. Hoy es martes 16 de febrero del 2021. Quien le habla, Alexander Vázquez, del ministerio Eco de su Voz. Vamos a ver si el compañero puede estar con nosotros. Vamos a invitarlo por aquí, a ver si está listo para a las preguntas que le tenemos en esta noche en Sin Rodeo. 100 preguntas sin titubeo. Melvin, saludos, pastor. Saludos, Ale, mi hermano. Un abrazo para ti. Y bueno, aquí a exponerme contigo a la dinámica de tu pregunta sin titubeo. Yes. Y un gusto, un gozo compartir contigo esta plataforma. Gracias, Melvin, por tu tiempo. Gracias por estar conmigo una hora ¿verdad? Y enfrentarte a las preguntas. He recibido preguntas por WhatsApp para ti. He recibido unas preguntas por Instagram, así que las hemos acumulado, las hemos preparado para esta noche. Melvin, ¿dónde resides? ¿Dónde estás ubicado? Yo vivo en Jayuya. Aquí nací y aquí vivo, Jayuya, Puerto Rico. Jayuya, Puerto Rico. Excelente. Compañero Melvin, para aquellos que no lo conocen, pastor allá en la iglesia Proezas. Melvin, ¿qué significa Proezas para ti? Ese pedazo de terreno, esa congregación, esa gente, esa montaña donde allí están adorando. ¿Qué significa para ti esa congregación donde estás pastoreando? Proezas para mí significa, Alex, una oportunidad única de conocer verdaderamente cómo funciona el corazón de Dios. Wow. Proezas ha sacado lo mejor de mí. ¿Y cuánto tiempo llevas allí pastoreando? Ya cumplimos, mi esposa, mis hijas y yo cumplimos 8 años prácticamente ya en 2 meses. 8 años. Y ahora para el mes de marzo, abril, es que estarán celebrando esos 8 años. Lo vamos a celebrar en junio. Excelente. Y antes del pastorado, compañero Melvin, estuvo en el evangelismo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el evangelismo? Aunque aún sigue evangelizando y demás, pero
¿Cuánto tiempo estuvo en la plataforma del evangelismo? 10 años. ¿Cómo comenzó Melvin Joel a evangelizar? ¿Cómo comenzó el llamado de Melvin Joel? ¿Cómo comenzaron esos primeros pasos? Alex, yo no sé si tú sabías, pero yo era trovador. Yo cantaba música típica de Puerto Rico. Yo era Wow, trovador. eso yo no lo sabía. Pues por ahí comienzo. Entonces el Señor me dio el talento de improvisar, de ir a concursos, a fiestas patronales y a toda esta dinámica, no sé, ¿verdad? Que es cultura de Puerto Rico. Iba a los concursos y entonces en algunos concursos pues entraba ya a los primeros 3, primeros 5, así. Más Gané o a menos qué nivel edad nacional en la escuela más o superior. menos qué edad tenías cuando estabas trovando. Yo empecé como a los 14 años. Ajá, continúa. Empecé a los 14 años, empecé a improvisar como a los 15. Entonces me di cuenta que podía hacerlo, que tenía el talento. Alex, y irónicamente, pues gané a nivel nacional el concurso de trovadores de las escuelas, todas las escuelas de Puerto Rico. Y ahí entro a la Orquesta Nacional de Tipes de Puerto Rico. Ahí me desarrollo y ahí descubro que puedo competir con gente grande. Y entonces iba a los concursos seculares, claro está, festivales culturales, y entonces me metí a competir y peleaba con los grandes hasta que me gané un sitio ahí, siendo joven. Y entonces, de esa forma, cuando vengo al Evangelio y soy procesado al principio, comienzo a utilizar ese talento a favor de lo que es la causa del Evangelio. Yes. Grabé 2 discos, Alex. Tengo 2 discos grabados, por si no lo sabías tampoco. Wow. El Wow. primero, el primero se llamó Me Levantaré, que fue un hit en la cárcel Las Cucharas, porque recuerdas que mi zona fuerte siempre fue Ponce, en el evangelismo. Entonces, cuando me levanto en cuanto al talento de la trova cristiana, pegué una canción que se llamaba La Carta de un Confinado. Y ahí empecé a tener bastantes compromisos. De hecho, de ahí es que llego al ministerio de Gille Ávila. Alguien me ve del ministerio de Gille, me invitan a cantar en el culto de los viernes. No sé si te acuerdas, todavía lo hacen, el culto de los viernes. Yes. Entonces, Dios me respaldó tan fuerte Alex, ese día, que aquello parecía como si hubiera cantado un coro pentecostal. Wow. Allí descendió algo tan terrible que luego del ministerio de Gille me invitan a cantar y a predicar. Y ahí, Alex, ahí todo comenzó. En el ministerio de Gille Ávila, en una oportunidad, yo trabajaba en la mueblería Paus, cuando estaban en Ponce, ¿te acuerdas? Claro. Paus, en la comandancia vieja, cerca de la comandancia vieja. Y un día me invitaron al ministerio de Gille y yo dije el día jueves, este es el último día que yo estoy aquí. De ahora en adelante, yo voy a trabajar para Dios. Y han pasado 17 años desde aquel día. Pero trovas, porque estás improvisando y rimando, pero ¿y también tocas algún instrumento musical? No, el Solamente micrófono. trovando. Lo tuyo es Lo la mío es trova, cantar. rimar Lo mío, o sea, yo te puedo componer, o sea, te podía componer porque hace mucho tiempo que no lo hago. Pero sí podía improvisar. ¿Y cómo ocurre esa transición entre trovador y predicador? Pues yo soy de los que pienso que tu llamado va de acuerdo a tu pasión. Yes. O sea, Dios canaliza tu llamado de acuerdo a tu pasión. Tu llamado Yes. está más cerca de tu pasión que de tu capacidad. Entonces, se fue inclinando en mí el deseo de predicar. Entonces, bueno, yo creo que todos comenzamos de la misma forma, ¿no? Wow. Tirando piedras para el río, como yo digo, y me empezaron a invitar. Recuerdo que mi comienzo fue un comienzo de muchas agendas de marquesina. Mm. Yo visité en mi comienzo muchas marquesinas, y Cubriendo predicadores y demás. correcto. De hecho, una de las etapas más difíciles para mí, yo no sé si te pasó en algún momento cuando comenzaste, fue eso mismo, tener que ser el sustituto, pero no sabía que no era el sustituto, simplemente era que Dios estaba probando mi corazón y haciendo que el que le tocaba faltara para que el espacio de la gracia de Dios conmigo pudiera ser posible. Entonces hay momentos donde Dios te estruja el orgullo y la soberbia Eso. para que tú entiendas que la apertura no es como tú lo esperas, porque va a poner a prueba
en qué enfoque está tu corazón. Yes, yes. ¿Qué le puede decir a la audiencia, especialmente a los predicadores que están comenzando, que mira, es tan lindo tener una oportunidad que no mereces, que no merezco? Y entonces ciertamente hay un predicador que no puede ir o canceló y te llamaron a ti para cubrirlo. ¿Qué le puedes decir a nuestra generación que se está levantando en la prédica? ¿Cuán importante es aprovechar estas oportunidades? Mira, para mí, Alex, creo que es vital. Hay cosas que son importantes en la vida ministerial y hay cosas que son vitales. Y es importante entender que la misma gracia que te levanta es la misma gracia que provoca que otro falte para que tú llegues. Yes. Entonces, me parece importante porque yo tuve que enfrentar el síndrome de creer que yo era el plan B y el sustituto. De hecho, yo dije, Dios, yo soy el taparroto aquí. Porque hay otra cosa, Alex. No sé si a ti te pasó también, me imagino que sí en algún momento, que la gente tiene una expectativa de un predicador invitado. Yes. ¿Sí o no? Entonces, cuando y te sientes retado. Me siento retado y no solo retado, sino que hay momentos donde la reacción de la audiencia te humilla. Wow. Entonces, ahí tú descubres que Dios invierte en gente que tiene resistencia y que tiene el carácter para hacerle frente a los días difíciles, que son días de posibilidades. Dios invierte en gente de resistencia. Que tiene resistencia. Y a pesar de ese reto, de que la audiencia tiene una alta expectativa, podría subestimarte. Sí. Y la gente, y también otra cosa, Alex, la gente se iba. Wow. Los fanáticos, porque la iglesia está compuesta de gente y ahí empieza la comparación. Correcto, que está en un proceso de formación y cada cual responde de acuerdo al nivel de formación y de madurez. Entonces yo tuve que soportar el hecho de que alguien disimuladamente o sin disimular, al ver que yo era sustituto de ministerios prominentes en aquel tiempo, se iban en mi cara, delante de mí. Y para mí no era fácil, o sea, yo llegaba a mi casa, pero no llegaba en gloria, llegaba en frustración y varias veces le cuestioné a Dios en mi ignorancia. Porque la ignorancia pregunta aquello por lo cual ya Dios puso una respuesta. Entonces yo aprendí que en el ministerio, escucha bien, Alex, y la gente, yo quiero compartir esto, en el ministerio, un día que vives sin aprendizaje es un día que tú vives, pero en condición de muerto. Y todos los días del ministerio y las posibilidades del ministerio son días de aprendizaje. Dejas de aprender, dejas de crecer. Sí, te mueres. En ese tiempo de evangelismo, hay varias preguntas con relación a ese tiempo de evangelismo. Todo comienza en Puerto Rico. Mencióname algunos lugares que Dios te ha enviado a evangelizar. Has ido mucho a Honduras. Mencióname otros lugares, Puerto Rico, Honduras, Estados Unidos, donde Dios te ha enviado a llevar el evangelio. Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, España, Alemania, México. De esos lugares, ¿cuál fue el lugar que más te marcó? Siempre todos marcan, pero ¿cuál de esos lugares más te marcó y por qué? Alemania. ¿Qué pasó allí? Alemania no tiene libertad de culto, primero que nada. O sea, por cada tratado, Alex, mira el nivel de intolerancia al evangelio que hay en Alemania, que por cada tratado que el gobierno alemán encuentre en una actividad de evangelismo, que no se puede, el único evangelismo que ellos aceptan bajo un permiso especial es una pantomima o un drama o un cántico, pero allí tú no puedes pararte a predicar en ningún sitio. Wow. Y por cada euro que el gobierno alemán encuentra en el piso, son 500, por cada tratado, perdón, que el gobierno alemán encuentra en el piso tirado, son 500 euros de multa. Entonces, ¿por qué yo te digo que Alemania me marcó? Porque Alemania tiene un pensamiento que ha sido completamente calibrado o manoseado en su principio por el pensamiento nazi. Aunque ellos se sienten avergonzados de esto y ellos no permiten que esto vuelva a tener una posibilidad en Alemania, ellos
sienten que viven en una cultura superior y que nosotros somos los del mundo. O sea, ciudadanos de segunda categoría en la tierra. Ellos son de primera y nosotros de segunda, los latinos. Si tiene un Entonces, pensamiento perfeccionista. correcto. Entonces te das cuenta que la influencia de Hitler todavía está Wow. indirectamente, ¿no? Y Alex, para mí fue más difícil porque la ciudad donde yo voy a ministrar, con 30 venezolanos, mis hermanos que los amo, y si alguno se conecta por ahí, les amo, fue Nuremberg. Y Nuremberg fue el lugar donde nació el nazismo. Entonces, para mí fue bien difícil porque el evangelismo... ¿Y cómo logras evangelizar con esa presión y con esa resistencia política? Bueno, lo que pudimos hacer es que, como yo fui invitado por el pastor Otiel Morales, subsecretario de Asamblea de Dios en Venezuela, yo era el predicador de la delegación, ¿no? Entonces, mira lo que yo tenía que hacer. Yo tenía que hacer a las 10 de la mañana, impartir una palabra al conglomerado, al grupo de misiones. Escuche bien. Yo tenía que ministrarle al grupo primero, de 10 a 12 teníamos un devocional y una palabra todos los días, Alex, todos los días. O sea, yo ministré como 25 veces o 26 veces en 21 días. Entonces, yo tenía que ministrarle de 10 a 12 a ellos, de 12 a un almuerzo, me iba a evangelizar con ellos. Ahora, el evangelismo que hacíamos con ellos era, en Alemania, era de drama, porque tenían un ministerio de drama, de adoración. Entonces yo estaba con el grupo en los tratados. En la noche, la campaña evangelística en la noche era en un templo. Y ahí logramos ganar 15 alemanes ortodoxos para Cristo. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, yo tenía que predicar en español y un doctor venezolano que sabía alemán traducía. Me traducía. Y la experiencia en Alemania fue bien fuerte porque las estrategias de evangelismo que tenemos en la cultura hispana aquí, Centro, Suramérica, no sirven de mucho allá. O sea, allá tú tienes que tener apertura para que Dios tenga otra forma de impartir contigo. De lo contrario, no eres efectivo. Entonces te tienes que morir a lo que sabías para tener que aprender de inmediato una nueva forma de ver a Dios haciendo las cosas. Eso es rompimiento. Sí, o sea, eso te rompe. Entonces, no solo te rompe, te frustras porque ahora vas a caminar en la incertidumbre. ¿Y por qué nos frustra esto? Porque a nosotros nos gusta pensar que tenemos el control y perdemos de perspectiva o de óptica que el control es una ilusión. Eso nunca va a pasar. No tenemos soberanía, la soberanía la tiene el Señor. Entonces, una experiencia que me marcó fue que me llevaron una alemana que llevaba 30 días sin bañarse, en una depresión bien fuerte, bien descomunal. Y aquella mujer, desde lejos tú la veías que no estaba bien. Cuando ella pasa al altar en el llamado, Alex, me llamó la atención porque de ella emanaba un olor bien fuerte, como que no se había bañado. Entonces, mira lo que sucede. Mira la administración que el Señor tiene esa noche. Esa noche fue una noche de liberación y yo creo que había como 8 personas fueron libres, porque allí definitivamente cuando Dios interviene independientemente de la cultura fría, porque el evangelio allí es frío. El evangelio en Europa es frío. O sea, eso de lengua, de caer la gente para atrás, de qué sé yo qué. No. Porque en Europa nació la escuela de la razón. Entonces ellos, si no ven, no creen. Entonces, ciertamente en Europa hace falta mucho la manifestación, milagro para que puedan ver y creer. Correcto. Liberación y de hecho, y demás. Sí, entonces esa noche el Señor me dice, abrázala. Pero tenía un olor terrible. Abrázala. Y yo no lo pensé 2 veces. La abrazo, cuando el abrazo cae en el suelo, no botó espuma por la boca, no hizo ningún movimiento exagerado, pero fue absolutamente libre porque al otro día ella no llegó como había llegado la noche anterior, llegó bañada, llegó con otro rostro, fue completamente, eso impactó tanto a la congregación que después de ello vinieron 14 a Cristo. Entonces, eso me marcó mucho. Eso me acuerda al gadareno, que cuando lo ven sentado, lo ven cuerdo, lo ven vestido y eso impacta porque están viendo un cambio. Sí, fue bien fuerte. Entonces, como la cultura es rough contigo, o sea, ellos no te dan
la posibilidad de entrar. Entonces tienes que entrar con las señales. Definitivamente Alemania es un lugar que para poder evangelizar, lo número uno, Dios tiene que estar contigo, confirmándote su asistencia con señales y con su favor y su gracia. De otra forma no lo puedes hacer. España fue otro cantar. En España, a pesar de que hablamos un idioma parecido, con otro acento, el español es bien recio. Ellos tienen una libertad de culto bien limitada. Entonces, ahí llegaste al punto, ahí llegó el punto que tú traías de un evangelio con señales. La primera noche que llegamos a una plaza en Zaragoza, España, ellos son bien místicos. Hay unos que son bien supersticiosos y otros que son muy racionalistas, ¿no? Ellos piensan demasiado. Entonces, España, estar predicando, digamos, viernes en Alemania, cierras en Alemania, agarras un viaje de 3 horas y más 10 horas en autobús, ahí mismo, en menos de 24 horas, para llegar así como tú estás sin bañarte, para predicar en una plaza. Entonces, los cultos en España eran conciertos, pero le ponían 15 minutos de palabra, porque tampoco puede ser mucho, ellos no aguantan mucho. Entonces, ¿qué sucedió? La primera noche yo dije, pues yo tenía como que un coraje espiritual, Alex, porque yo me sentía contenido en Alemania. Yo no, como que no podía ser yo, como que yo decía, Dios, tú quieres hacer algo, pero esta gente como que no tiene apetito por una oportunidad de la gracia. Y me bajo de la tarima con un coraje espiritual, Alex. Entonces, una mujer está con una cerveza riéndose de mí, burlándose de mí, y yo le hago así. Tú me conoces, tú sabes que yo soy radical. Y yo le digo, ven acá. Y cuando yo le digo, ven acá, ella viene caminando hacia mí, se acerca, yo no la toco, yo simplemente levanto la mano, ella cae en el piso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un desfile de damas y de caballeros a querer tocarme porque ellos piensan que yo tengo algo. Claro, claro. Y esa noche vinieron tipo el apóstol Pablo en Grecia, que lo veían como si fuera un dios. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezó la gente a ver a los demás caer, y esa noche vinieron 9 a Cristo. Pero Ale, tú sabes que 9 en España para Cristo son 1000 en Latinoamérica. Claro, claro, claro. Entonces, claro. En España ganamos 84 almas para Cristo. Fue una experiencia extraordinaria. Me cambió la vida España y Alemania. ¿Cuál es la diferencia entre ser evangelista y pastor? Ya que vives y has vivido esa transición y conoces los dos terrenos. ¿Cuál es la diferencia entre la voz del evangelista, la voz del pastor, el corazón del evangelista, el corazón del pastor? Háblame de esa diferencia ministerial. Mira, Alex, yo voy a hablar desde mi óptica y desde mi experiencia. Yo no puedo aplicarle mi experiencia ni a ti ni a otro. Claro. Yo descubro cuando llego a la pastoral que tuve cierto nivel de éxito en el ministerio. Llegué a muchos lugares que muchos a lo mejor nunca llegarán, hablando del alcance internacional, ¿no? Pero me di cuenta y descubrí temprano, en mi primer año pastoral, que el evangelismo me llevó a conocer lo que Dios hacía, pero el pastorado me lleva a conocer a quien Dios es. ¿Quién es Él? Entonces, repite esa línea. El evangelismo me llevó a conocer lo que Dios hace. El pastorado me llevó a conocer lo que Dios es. Sí, porque ahí conoces como un corazón de papá. Sí, no hay forma de tú. Bueno, si tú realmente agarras la asignación pastoral en serio, porque mi transición fue violenta. Escucha bien, mi transición fue violenta. A mí me dijeron el 15 de abril, el 31 de mayo, yo termino acá, que la que fue mi pastora, que la amo mucho, Lupita López, me dijo, estoy cansada físicamente, entonces me parece pertinente que tú entiendas esto. Tú eres mi candidato. Era 15 de abril, Alex, y el 31 de mayo me dijo, es mi último día aquí. O te quedas tú o se queda la Junta de Gobierno. Entonces, Dios venía tratando conmigo y con mi esposa hace 2 años atrás. Y yo sabía que el pastorado venía, pero no de esa forma, porque, escucha bien, Alex, en el ministerio las transiciones son inevitables, y de la misma forma que las transiciones son inevitables, hay transiciones que son pacíficas y hay transiciones que son violentas. A mí me tocó la violenta, y la violenta
de la única forma que tú la puedes superar y enfrentar es conectándote al corazón de Dios. Yes. Saludo a Ángelo, mi amigo Ángelo. Jim Cintrón está Sí, por ahí. están por ahí. Están por Proezas ahí. de Proeza. Sí, son tremendos. Carlos Vale. Un abrazo a mis amados para ustedes. Compañero, tengo muchas preguntas. Dale, dale. Háblame un poco de lo que es gracia, gloria y carácter. Carácter, gracia y gloria. Claro, háblame de eso, de esa terminología que has presentado, ¿verdad? Como parte de tu pastoral allá en Proezas. Mira, cada congregación se supone que cada congregación tenga un distintivo. Yes. Cada congregación tiene que saber en qué se define. Entonces, Proezas es un lugar donde los 3 puntos de referencia para todo aquel que llega y se queda es carácter, gracia y gloria. Escucha bien. Número 1, todo comienza con la gracia. Amén. Nada se puede lograr sin la gracia. Te alcanzó. Nada se puede lograr sin la gracia. Ahora, la gracia despierta en ti el deseo de formar carácter. Y carácter no es lo que tú haces, ni con la genética en temperamento con la que tú naciste. Carácter no es que tú eres flemático, melancólico, colérico, sanguíneo. Yo tengo una preocupación en mi generación y por eso es que yo me he enfocado en educarme, en aprender y en madurar. Mi formación ministerial enfocada en el carácter. El carácter es lo que yo soy por dentro. Yes. Carácter es mi verdadero yo. Entonces, esta generación tiene demasiada gente con delivery, pero poca gente con contenido. Esta es la generación que sabe escribir muchos punchlines de Facebook, pero cuando tú vas a ver su carácter, no tienen contenido para sostener la gloria a la que aspiran. Entonces, el asunto aquí. Hay gente que pide lo que no pueden cargar. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Su gracia nunca te va a llevar donde su carácter no te pueda sostener. Y cuando hablo de su carácter, no hablo del carácter de Dios, hablo del carácter mío, el carácter del formado en mí. Entonces, ¿qué pasa? Gracia es donde todo comienza. Carácter es donde todo se forma. Y gloria es el resultado del proceso. El detalle es, compañero, que la gente quiere resultados sin proceso. Quieren un cuerpazo sin gimnasio, quieren un cheque sin trabajar, quieren una A sin estudiar, quieren un ministerio sin formación, quieren, quieren un Canaán sin desierto. Sí, así es, Alex. Entonces no quieren ser procesados, quieren ver la vasija hecha, pero no quieren la rueda, no quieren las manos del alfarero, no quieren ser rotos. Correcto, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque quien sirve a Dios por necesidad empodera la crisis por obligación. Saludos, Wilkin de León. Ay, este hombre. Sí, Wilkin, saludamos a todos los hermanos. Está por ahí Wilkin. Carolyn, un abrazo. Está Carolyn, está Carlos Vale, está también ahí también compañero Jim Cintrón y Ángelo. Sí, está, nuestros amigos. Sí, Pastor Egali está por ahí. Todas estas personas que están por acá ya han pasado por Sin Rodeo, han sido las víctimas, que digan los invitados, han sido acá con nosotros en Sin Rodeo. Sí, por tanto, para cerrar este punto, la gracia me alcanza, me someto a formación, Dios trabaja mi vida, comienzo a romperme y a matar a ese viejo hombre para tener ciertamente la identidad en Cristo, aleluya. Y para más adelante poder ver su gloria, los resultados y las victorias y todas las cosas cumplidas y demás. Correcto. Pero a diferencia de la gloria sin procesar, la gloria que no se procesa te deja dormido. Pero la gloria que se está procesando en el carácter te mantiene despierto. Yes, yes. Entonces, para mí es importante que nosotros definamos realmente qué es gloria. ¿Qué es gloria? Porque gloria, este tiempo... Hay un Moisés que se atreve a pedirla. Te ruego que me muestre tu gloria. Hay un Daniel que está viendo la gloria y cae desmayado porque es mucho peso. Correcto. Hay un
Esteban, Hechos capítulo 7, que el cielo se abre y dice, ¿qué es esto? ¡Wow! Así que ciertamente pues tenemos que estar preparados, procesados para esa gloria. Correcto, porque la gloria está, como tú lo dices, la gloria se esconde en lugares incómodos. Melvin es tremendo. Melvin, háblame un poco sobre rotos pero funcionando. Háblame del libro, háblame de dónde nace esta visión, háblame los testimonios que has recibido por medio, aleluya, de esta palabra. ¿De dónde, cómo, cuándo, el alcance, el libro, todo? Rotos, te voy a dar 3 minutos. Rotos pero funcionando. Las cámaras son tuyas. Rotos pero funcionando. Es mi primer hijo literario y tiene un enfoque en trabajar la óptica de la humanidad y la espiritualidad de cada ser humano. Y escucha bien, Alex, este libro, a diferencia de otros libros de otros compañeros, este libro lo puede leer cualquiera, porque yo lo escribí pensando en ti. Este libro alimenta 3 audiencias: ministros, líderes, creyentes en el proceso de madurez y neófitos que están empezando o simpatizantes del evangelio. Entonces, yo toco una óptica de diferentes eventos en la vida que todo ser humano tiene que vivir. Desde el aspecto espiritual y desde el aspecto humano. Porque si hay algo que yo he entendido en la pastoral, es que en este tiempo hay demasiada gente enferma tratando de ser efectiva, pero están reprimiendo una humanidad de la que están hechos. Exacto, ¿Ves? Cada exacto. vez que tú reprimes tu humanidad, estás reprimiendo tu diseño de cómo Dios te hizo. Entonces, el desafío es llegar a la estatura de traer un calibraje entre mi humanidad y mi espiritualidad y entender que las dos pueden trabajar en conjunto porque así fue que Dios me hizo. Yes. Entonces, ¿qué sucede? Tiene 11 capítulos. Wow. Trato, el primer capítulo es la historia dentro de ti y te presento la historia desde una óptica diferente. O sea, la vida se vive, pero la historia se construye. Eso es. Es más o menos, luego tenemos 3 tipos de días en la vida, en nuestra vida. Son días buenos, días difíciles y días grandes. Y días grandes. Y días grandes. También está el capítulo de tu peor momento. Tu peor momento es cuando te pierdes de ti mismo. Tengo un capítulo que se llama Háblate. Y Háblate habla de una verdad en la que tú tienes que enfrentarte contigo mismo. Dime, Alex. ¿Dónde podemos conseguir este libro, compañero? Hay personas preguntando y queremos adquirirlo. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Está disponible en Amazon. Y también lo pueden conseguir directamente con nosotros. Se me pasó ese detalle para traer uno. Déjame ver si mi esposa me trae uno mientras va a la entrevista. Yes. Y lo puede conseguir a través de nuestro ministerio con nuestra secretaria Tania Huertas al 787-426-1300. Que alguien anote ese número en el chat. Vuelve a repetirlo, pastor. Pueden conseguir el libro Rotos pero Funcionando al 787-426-1300. Míralo aquí. Excelente. Excelente. Rotos pero Funcionando. Este es nuestro libro. Si te das cuenta, la portada es completamente intencional. Eso es. Que de hecho, esa es una de mis enseñanzas mayores. No podemos ser accidental, tenemos que ser intencional. Esa alabanza debe ser intencional, ese libro tiene que ser intencional, ese hijo tiene que ser intencional, esa prédica tiene que ser intencional, esa construcción de casa, ese viaje, esas vacaciones. No podemos vivir accidental, tenemos que vivir intencional. Correcto. Yo digo eso 3 y 4 veces a la semana. Salió el maestro. 787-426-1300, compañero. Le voy a mencionar 3 citas. El compañero Melvin constantemente está subiendo citas y palabras al Facebook y al Instagram. Yo le voy a mencionar una cita y usted me la va a explicar. Melvin me la va a explicar en 1 minuto. De las tantas citas, tiene un semillero de citas. Así que el compañero pastor me va a explicar sus propias citas. Tiene 1 minuto. Primera cita.
Cuando, esta la saqué de una de las prédicas, cuando el suelo reconozca tus rodillas, el cielo reconocerá tu rostro. Háblame de eso. Número uno, yo descubrí que en la oración, número uno, la oración es un espacio para yo tener un diálogo personal con el Señor. Yes. Número dos, yo descubrí que muchos de nuestros tiempos de oración no tienen una respuesta como esperamos, porque no entendemos que Dios no le responde ni a la fe, ni al drama, ni a la ansiedad. Dios le responde a la fe. Entonces, la huella didáctica en la que el radar de la gracia identifica la oración y aprieta el botón de la respuesta es la fe. Entonces, cuando el cielo reconozca tus rodillas, tiene que ver con que tú escondas el drama, tengas la capacidad de no eliminar el drama, pero sí dentro del dilema que tienes con la ansiedad, con la angustia y con el dolor, tú te presentas como un hombre de fe, como una mujer de fe, y definitivamente entiendes que la fe se convierte en la huella didáctica en la que el cielo reconoce. Te reconoce. Te reconoce. O sea que el cielo se abre cuando toco el suelo, con las rodillas. Con las rodillas. Cuando hablo de las rodillas, sabe que es una postura física, no necesariamente tiene que ser de rodillas. Claro, lo que estamos hablando es la intimidad, la oración, Mateo 6. Correcto, Mateo el acto 6. De humillación, sí, la reverencia. Eso es. Próxima cita, compañero. También es de Melvin. Esto está bueno. En Dios hay días buenos y hay días grandes. Háblame de esa cita. En Dios hay días buenos y hay días grandes. Mi libro, a los días buenos, yo le llamo los días del Galilea. Y si te das cuenta, en el ministerio de Jesús, los días de Galilea o los días de Jesús en Galilea eran días de señales, donde la multitud te sigue, donde todo el mundo quiere estar cerca de ti. Donde se multiplicaron los panes y los peces. Sí, donde todo el mundo quiere tirarse un selfie contigo y ponerlo etiquetándote en Facebook. Porque allá hay manifestación, ruido y confeti. Correcto. Ahora, los días grandes son los días del sepulcro. Los días grandes son los días del sepulcro. Eso es en el sur, eso es en Jerusalén. No es lo mismo Galilea que Jerusalén. No, correcto. Entonces, Alex, yo le llamo días grandes a los días donde tú mismo te diste por muerto, pero la gracia puso sobre ti la capacidad de levantarte de donde todo el mundo no se puede levantar. Entonces, escucha bien esto, la cita bíblica que utilizo para definir o afirmar los días grandes es la cita bíblica donde el ángel se le aparece a aquellas mujeres y le dice, no lo busque aquí. Él no está aquí. Avísenle a los discípulos y a Pedro que lo vuelve a ver en Galilea. Vamos. Hay un segundo Galilea de días grandes. Entonces, en el primer Galilea está Jesús, el de las señales. En el segundo Galilea está Jesús, el resucitado. Alaba. O sea, hay un segundo Galilea después de Golgotha. Claro, hay un Galilea antes de la resurrección, hay un Galilea después de la resurrección. De la resurrección, correcto. Y a eso yo le llamo días grandes. Hay una pesca milagrosa antes de la resurrección y hay una pesca milagrosa después de la resurrección. Después de la resurrección. ¿Cuándo es que Pedro vuelve al lugar donde todo comenzó? En los días grandes. Porque Pedro no puede manejar una culpa. Y regresa. Que no ha resuelto. No, pero que Pedro no puede resolver una culpa. El gallo le sacudió los oídos. Pero, ¿tú sabes dónde Pedro se está ocultando? Al escenario del primer encuentro. Correcto. Pedro está en Galilea, donde por primera vez lo encuentra, en ese lugar de encuentro. Por tanto, en medio del dolor, en medio de las pérdidas o en medio de la sacudida, vuelve al principio. Correcto. Alex, y tocaste un punto muy interesante y quiero expandirlo contigo porque tú me pones nervioso. Tú me pones nervioso porque usted es un maestro que hay que respetarlo. Qué bien. Para mí, Alex, en mi aspecto personal, una de las experiencias de restauración muy difíciles de absorber y de enfrentar fue la de Pedro,
porque tú bien dices, como tú bien dices, Alex, ¿en qué pensaba Pedro cada vez que daba un paso en su restauración y escuchaba al gallo cantar? El gallo nunca se cayó. ¿Tú sabes quién aquietó a Pedro? Dime, La pregunta de Jesús. Pedro, ¿me amas? así es. Qué lindo, ¿verdad? Pedro, ¿me Él, amas? él lo negó, pero no dejó de amarlo. Yes, O sea, hay yes. gente Eso está bueno para predicarlo. Audiencia que me está sí, escuchando, lo niegas, le das la espalda, muchas veces contiendes, te molesta, caes en rebeldía, pero no deja de amarte. correcto. Algo que Pedro nunca perdió fue que aún negándolo, la gente veía a Jesús en él. Wow. Vamos a lo mismo, Alex. Carácter. Fue tan fuerte el carácter de Cristo formado en Pedro que aún Pedro fallándole y negándole, la gente veía a Jesús en él. Próxima cita. Ajá. Alaba, esta es la tercera. Dios permite que seas quebrantado para ver cuán fuerte eres. Dios, esto es una de tus prédicas. Dios permite que seas quebrantado para ver cuán fuerte eres. Dios invierte en gente que tiene resistencia. Resistencia. Escucha bien. Dios no hace acepción de personas, pero hay dimensiones de la gracia que Dios se las confía a gente que no le tiene miedo a las lágrimas, a los momentos difíciles, a los silencios de Dios. Entonces hay un momento donde Dios mismo tiene que ponerte de frente a lo que te rompe para que tú descubras que tú no eres como tú te sientes, que como tú te sientes te está mintiendo, que te sientes así, pero ese no eres tú. Dios te pone de frente a lo que te rompe. Sí. El capítulo 7 de mi libro, que se llama Jackie, que fue la experiencia que tuve con una de mis adoradoras que finalmente partió con el Señor por causa de una metástasis de cáncer. Wow. Ahí yo te hablo, yo no hablo de ella, no hablo de mí, hablo de lo que el proceso con ella rompió dentro de mi vida. ¿Qué aprendiste de ella? ¿Qué ella te enseñó? Que el milagro empieza cuando aceptas el proceso. El milagro empieza cuando aceptas el proceso. Alex, yo tuve 18 meses acompañándola desde el día 1. Yo estuve con ella en el médico, con su esposo, cuando le dijeron, esto es lo que hay. Ella se le bajaron 2 lágrimas, se seca las lágrimas, levanta la cabeza y le dice al doctor, ¿y qué tengo que hacer? Porque yo quiero vivir. ¿Qué edad tenía ella? Ella tenía 40. Alex, yo me di cuenta en el proceso que habían demasiados días donde ella creía y yo dudaba. Ah, wow. Porque no es lo mismo una declaración positiva que una declaración de fe. Qué fuerte. ¿Cómo la iglesia Proezas continúa adelante después de esa salida? Alex, hay días donde yo la lloro. Hay días donde la extraño mucho. Ella era la segunda voz de nuestra adoración. Era una amada por toda la congregación. Era una mujer de esas hijas de Dios que no tienen enemigos, Alex. Que tú las ves por la vida, que ni aún los de la calle la pueden señalar. Wow. Ella se fue de la manera más inesperada y el domingo antes de irse, ella se fue el domingo antes de irse fue muy maquillada y muy bonita, muy linda, como en su mejor perfil.
y martes se fue y todo el mundo llegó a la conclusión de que ella fue a despedirse. Esos misterios que pasan en el Evangelio, Alex. Y el martes se me fue y la Wow. congregación estaba destruida. Su hija tiene 2 hijos, Jean Luis y Yareli. Y como pastor nosotros cometemos muchos errores y fallamos. Y el día que tienen que leer mi libro para que lean lo que realmente pasó, pero yo no le fallé a Alex, humanamente hablando. Ella terminó diciéndome, de ahora en adelante te tengo que pedir la bendición porque tú eres mi papá. El papá, papá. Y ahora me queda su hija, su nieta, Mayara, y su hija es como mi hija. Claro. Me queda, y como yo dije, el luto, Alex, en una experiencia de luto, tú tienes que aprender a que la relación se transformó, porque ahora la relación ya deja de ser externa, porque nos vemos, y empieza a ser interna. La relación se Entonces, transformó. la relación se transformó. Y otra cosa que quiero compartir con todos los que están acá, y es que el luto no es una enfermedad que se sana. El luto no es una enfermedad que se sana. El luto es un dolor que se camina y que se va desgastando con el tiempo. Y no desaparece. ¿Qué le puedes decir en 30 segundos a alguien que está viviendo temporada de luto? Ya sea por enfermedad, pandemia, accidente. ¿Qué le puedes decir como pastor a alguna familia que esté viviendo tiempos de luto? Número uno, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yes. La voluntad de Dios es incuestionable. No importa la manera en que alguien parta, Alex, duele. Duele. Cuando hay lazos almáticos no deja de doler. Ahora, Yes. lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Es más fácil el camino de los que quedamos en la tierra cuando entendemos que nuestra relación no desapareció, se transformó. Ahora nuestra relación es interna. Interna. Y número dos, que el luto es un camino que hay que caminar, y en ese camino el dolor se va desgastando y cada día duele menos. Pero no desaparece, Alex. Eso es un misterio. Yo decirle que el dolor va a desaparecer sería mentirle. No, claro. no. El dolor no desaparece, pero a la medida que vas caminando, el dolor se desgasta. Y por último, que la negación bloquea la conciencia. Cuando eso pasa, te conviertes en tóxico. Yes. Entonces, es importante que usted acepte. El primer paso para sanar el luto es la aceptación. Así es. Compañero, háblame de esos videos cortos llamados formados, de esos videos que está subiendo, esa cápsula, ese contenido formados, cuál es la visión y qué testimonio y demás, qué tipo de experiencia o has sentido durante estos videos de tanta bendición y a las vidas que están alcanzando. Háblame de esos videos. El enfoque de estos videos es educativo, es de formación de carácter, es golpearte, ofenderte la mente para revelarte el corazón. Eso es ¿Cómo es? Repite esa parte. Ofenderte la mente para revelarte el corazón. Eso es formado, ya está. Le invitamos a que puedan, ¿dónde te seguimos? Instagram, Facebook, para Instagram, que puedan, Pastor Melvin Joel. para que puedan seguir el contenido que sí, está publicando. Para que sigan mi contenido, Pastor Melvin Joel en Facebook. Pastor Melvin Joel en Facebook, así mismo. En Instagram estoy empezando a ver cómo me muevo más todavía, porque no soy mucho de Instagram. Mi esposa me dice, eso es lo que está el palo ahora, esto es lo que está, y entonces estoy tratando de ver cómo yo me integro a la dinámica de Instagram. De hecho, yo lo que hago es subir algún video de Instagram, y ahora que estoy contigo aquí, pero realmente pues mi plataforma fuerte es mi fanpage. Ahí exacto, todos los días tengo contenido, un escrito, un video, y el enfoque de cápsulas
de formado es construir carácter. De hecho, Habla, ajá. ajá, dime. Háblame de este segmento o de este momento de firmes en la fe. 9:15. Firmes en la fe es algo así como un espacio de impartición de la Pero palabra que nace es en Dios. live. Es live Ajá. en Facebook, en mi Yes. página Pastor Melvin Joel por Facebook, es live. Yes. Firmes en la fe es un proyecto de un espacio de impartición que el Señor me entrega en medio de la pandemia, porque sentí el peso y la responsabilidad como tú la sentiste y presentaste la dinámica conforme a como Dios te la mostró, de trabajar desde tu aspecto de la óptica ministerial que Dios te dio. Pues entonces yo eh, asumí la responsabilidad de, de trabajar con ese espacio para alimentar a un pueblo. Yo Yes. sentía la necesidad de alimentarlo, de Hay mucha hambre, impartirle hay mucha hambre, hay que dar mucha palabra, demasiado. mucho alimento, mucho Y alimento. ser responsable, ¿no? Ser responsable Eso es. con lo que imparto. Impartir con responsabilidad. Y entonces, de ahí es que nace la escuela virtual también. Voy con eso ahora. Esta es la próxima pregunta. Háblame de conferencia de liderazgo intensivo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Teléfono? ¿Días? ¿Por Zoom? Háblame de esa plataforma que es tan importante porque, mira, varón, necesitamos más maestros, más predicadores, más evangelistas, más ministros. Lucas capítulo 10, la mies es mucha y Correcto. hay un sector que se me está enfriando, que se acomodaron por la pandemia. Hay muchas iglesias que cerraron por situaciones económicas y Pablo dice que la palabra no puede estar presa. Por tanto, háblame de esa conferencia de liderazgo intensivo, cómo, cuándo y dónde, para aquellos interesados. Bueno, mi conferencia de liderazgo intensivo, que es parte de mi escuela, de mi proyecto virtual Formados, es son los días jueves a las 7:45 de la noche. El jueves que viene, el jueves 26, comienza la Escuela de Formación de Carácter 2021 como tal. Yes. Este jueves terminamos una conferencia de 4 semanas que se llama Enfrentando el Desafío de la Crítica. Enfrentando el Desafío de la Crítica. Ahora, la escuela virtual que comienza ya de manera oficial el jueves que viene a las 7:45 p.m. va a tratar el tema escogido, procesado y promovido. ¿Cómo se pueden matricular? ¿Algún número por si hay alguien Sí, quiere? Anótalo, claro. menciónalo para que alguien me ayude en el chat. Claro, el número de mi secretaria, Tania, 787-426-1300. 787-426-1300. Para mayor información. Tania Huertas. Para mayor información. Información para el Ajá. libro, Tania. Información de matrícula para el Zoom, Tania. Tania. Es que a través de Tania pues me vuelvo loco. Claro. Compañero, ¿alguna Dime, historia? Al. Estamos terminando, pero está bien bueno. ¿Alguna historia bíblica favorita? La historia bíblica favorita para mí. Correcto. El Salmo 142, verso 4. Háblame de eso. Ese es el momento donde David dice, me siento solo y parece que a nadie le importa lo que a mí me pasa. A nadie le importa un bledo lo que a mí me pasa. Escuche bien. Estoy hablando en el parafraseo de la nueva traducción viviente. Escuche bien. Ese salmo David lo escribe cuando está en la cueva de Adulán. Ajá. Escuche bien. Y en ese salmo, David me ilumina para yo descubrir cuál verdaderamente es mi peor momento como ser humano y como hijo de Dios. Y David me enseña que mi peor momento no es cuando se pierde la casa, que mi peor momento no es cuando se pierde el trabajo, que mi peor momento no es cuando viene un diagnóstico de cáncer, que mi peor momento es cuando me pierdo de mí mismo. Ahí está. Entonces, a diferencia de lo que los demás compañeros dicen, mi salmo favorito, mi cita bíblica favorita es una que me motiva, pues la mía es esta, porque esta me recuerda que mi peor momento es cuando me pierdo de mí mismo. Es que mi vida, o sea, mi enfoque ministerial es carácter y yo no veo otra cosa que no sea a través de los lentes de la formación de carácter. Y me encanta, de hecho, ese es un capítulo del libro.
¿Qué aprendiste en pandemia? ¿Qué aprendiste en el 2020? Estamos cerrando. En 45 segundos. Ah, ¿Qué te enseñó el 2020? Esta que temporada. yo no puedo encerrar a Dios en la costumbre, en una forma de ver las cosas. Eh, que la palabra está más libre que nunca. Eso es. Parece ser que está oprimida, pero está más libre que nunca, porque si hubo un tiempo donde se corrió el evangelio, fue en pandemia, donde todas las redes sociales, tenemos una audiencia hoy que si no hubiera sido por la pandemia, nunca lo hubiéramos llegado. Yo leí un artículo que decía sobre 100,000 jóvenes recibieron a Cristo en pandemia a través del Facebook Live. Wow. Alex, otra cosa que te quiero compartir antes de que nos vayamos, es que en la pandemia yo pasé por el peor momento de mi vida ministerial y personal, por un ataque devastador por las redes sociales, al asumir una postura de fe y de Biblia, y me perdí de mí mismo, me deprimí. Estuve 3 meses en terapia de neurociencia para poder levantarme de donde estaba. Eso fue en el 2020. Sí, en junio, en el mes de junio. Y pensaba que no salía, porque la presión de unos ¿Cómo, pocos cómo, que saben hacer ruido, pues cómo haces? Hay una de las preguntas que tengo, cómo manejas la crítica, y eso lo vas a trabajar en una de las conferencias virtuales. Pero, según tu experiencia, ¿qué le puedes decir a la audiencia cuando estás bajo ataque, cuando estás en ese momento de vulnerabilidad, de sacudida emocional, pero aún así te toca ministrar, te toca enseñar, te toca dar? Porque ahora mismo en la escuela de formación me entregaste una clase de Hechos de los Apóstoles para esa temporada. Aquel lunes sí, fue de exacto, impacto. Aquel lunes fue de exacto, impacto. Estuviste 3 horas entregando palabras. correcto, vale. Y Estuve tres estabas horas en esa temporada de golpe. Háblame y de cómo lo logras y qué herramienta, cómo nos puedes ayudar sobre esto cuando alguien está pasando por un golpe así y tiene que dar, tiene que ministrar y tiene que continuar. de hecho, tú no sabías que yo estaba pasando por eso, no te diste cuenta hasta ahora que lo sabes. No, y entregaste una clase en 3 horas. Entonces, y yo no hablé de nada ni nada, porque es cuando, número uno, para tú levantarte de un ataque como que fue para mí fuerte, devastador, tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que ser honesto contigo mismo, no fingir una fuerza que no tienes. Uno de los grandes problemas de este tiempo es que parece que nos enseñaron a mentir, porque cuando tú le preguntas a alguien cómo tú estás, en Victoria, victoria, en victoria. No, gozoso. no, no, mi hermano. Alex, yo tomé la decisión de decirle, búsquenme al doctor González Pomales, búsquenme a fulano, porque yo me estoy perdiendo de mí mismo. Yo no dejé de ministrar en mi iglesia, nunca. No enfermé a la iglesia haciendo teología de cómo yo me sentía. O sea, el desafío fue a que no se me dañara el corazón. Eso es. Pero el primer paso, Alex, que garantiza que lo vas a lograr, que lo vas a hacer, definitivamente es que eres honesto. Enfréntate contigo mismo. Eso se llama afrontamiento. La capacidad de enfrentarte contigo mismo. Yes. Entonces, ¿cómo te digo? Definitivamente, si quieres avanzar en medio de lo que es una opresión que quiere devastar lo que has logrado y lo que has obtenido en la gracia, tienes que levantar tu cabeza, echarte agua en la cara y ser honesto con lo que tienes. Eso es. ¿Qué te preocupa? Algunas preguntas. Hemos saltado a otras porque las has contestado durante la noche. ¿Qué te preocupa de nuestra generación? ¿Qué te está preocupando de nuestra juventud, de lo que estás viendo en estos A mí me, últimos años? a mí me está preocupando el relativismo. Mm, A mí me está preocupando el que muchos de los líderes en un gran sector del evangelio, por perseguir los números, están ignorando el proceso. Y eso lo que está haciendo es
que está presentando un perfil de la iglesia que se dobla ante la presión de un mundo que tarde o temprano nos vomita y nos anuncia el mensaje que siempre tiene que estar en el altar: Cristo viene. Y definitivamente yo pienso que el verdadero avance del evangelio en un tiempo como este no puede estar en líderes que tienen una mente escapista. Ay, Cristo ven. Pero tu Cristo ven no es que tú Mente deseas escapista. que tú te vayas con él. El Cristo tuyo, tu rapto, lo que tú llamas la venida de Cristo, tú la Zarpazo. deseas por miedo, la deseas por miedo, no por convicción. Entonces, esto va a pasar igual que la oración, Alex. Al final, la Biblia presenta a la iglesia como una iglesia triunfante. Yes. Yes. Entonces, una ocasión, un pastor le preguntaba a aquel joven que estaba leyendo la Biblia, y el pastor le decía: oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Porque la Biblia es tan extensa, tan misteriosa, tan profunda. El pastor le decía a aquel joven: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el joven le decía: no entiendo, pero sé que al final ganamos. tremendo. Excelente. ¿Quién es Jocabé Molina? Descríbeme a Jocabé Molina en 3 palabras. ¿Quién es Jocabé Molina? Mi ayuda idónea, una pieza vital en mi vida, amor incondicional. Amor incondicional. Qué bueno. La primera dama también, ¿sabes? La Yes, primera yes. dama. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, para tu familia o para tus hijas en el pastorado? Sacrificar muchas de las escenas de su desarrollo, en el aspecto de que independientemente tengamos apertura en el tiempo, quien acepta la pastoral decidió sacrificar su vida y la de su familia para servir a los demás. Y el elemento del sacrificio en la pastoral, en una pastoral seria, está ahí. Y lo más difícil ha sido trabajar el cómo encauzamos nuestra vida de servicio en el Evangelio como familia pastoral sin que ellas sientan la presión de servir a Dios o de querer seguir caminando con nosotros por presión y no por amor y por el buen manejo nuestro, para que al final del día, en el desarrollo del tiempo, definitivamente nuestras hijas sean lo que Dios dijo que ellas son. Amén. El sacrificio. Si tuvieras la oportunidad de predicar de un solo libro de la Biblia, ¿cuál sería? Si tuviera la oportunidad de predicar De un solo libro. Hay 66 y supongamos que no tienes 65. ¿Cuál sería el libro que escoges para predicar por un año entero solamente de ese libro? Salmos. Los Salmos. Sí. Hay demasiado carácter ahí. Hay demasiada gracia fluyendo ahí. Hay mucho. Hay mucho contenido, hay mucha historia, hay mucho tema. Sí. Los Salmos. Sí, porque a mí me encanta, a mí me fascina predicar de los salmos que nadie predica. Que casi no se predica. Los Salmos se utiliza como verso de referencia Correcto. o para la adoración. Correcto. Pero verso base, fundamental para una prédica, es complejo. A menos que te tienes que meter en el contexto duro de ese verso. Y a mí me encanta ese tipo de desafío. Porque te obliga a estudiar la humanidad de quien está escribiendo ahí. Número uno, eso es. Tienes que entender de qué manera Dios le está ofendiendo la mente al escritor. Porque yo aprendí, Alex, que
mucho de lo que leemos en la Biblia, más que revelar el corazón de quien escribió o de quien se habla, revela el corazón de quien está leyendo. ¡Ya! Sí, porque si la palabra tiene ese efecto, la palabra tiene ese poder, revela el corazón del lector más que el escritor. Sí, porque Es una cuando espada a yo, doble filo. correcto, Atiende acá cuando y allá. Entonces conozco el corazón de David y al leer el corazón de David revela el mío, conozco tres corazones, el de Dios, el de el de Dios David y y el el mío. mío. Ajá. A mí me preocupa que esto se vuelva caliente cuando ya son las 11:00 de la noche. Amado, última Yo, pregunta. yo sigo aquí si se pone caliente, esto está bueno y yo no sé cuándo me vuelvan a invitar. Ahí está, ahí está. El compañero, Dígame. cerrando la noche, al principio revelaste que te gustaba la trova, pero también te Ajá, gusta el atletismo. Melvin me Joel encanta. corre. Háblame un poquito del atletismo, por qué te dedicas a esto, desde cuándo estás corriendo, qué beneficio trae el deporte y si alguna crítica por practicar el atletismo. Háblame un poquito de ese campo. Sí. Ay, Ale, tú haces una pregunta muy puntual. Número uno, yo era atleta en la high school. Yo corría maratón y corría distancias largas. Después de 20 años de estar quitado, vi que aumenté como 50, 60 libras de peso. Ya era 6'34", me dolía la Mm, espalda. Con 30 años de edad, 31, me empezó a doler la espalda. Y hace dos años realmente, yo decidí retomar el atletismo, el fondismo más bien. yes. Una de mis pasiones es correr 6 millas 5 veces a la semana, correr maratones. Ahora te explico cuáles son los efectos. Está clínicamente comprobado que tener un ejercicio de cardio como lo es el fondismo en las carreras a larga distancia liberan unos líquidos en el cerebro que se convierten en un antidepresivo, un antiestrés. Tremendo. Tú no te imaginas cuántos sermones y conferencias yo he terminado corriendo. Claro. Yo corro solo. Crítica, sí. Crítica he recibido y tuve un episodio el año pasado donde tuve que ir a dilucidar un aspecto legal por alguien que tomó una foto mía de un maratón y despotricó contra mi persona y tuve que proceder. Tocaste algo que me llamó la atención. O sea que mientras corres, Dios te da palabra. Has recibido mensaje mientras corre enseñanza. Esto va para el domingo. Hay que predicar esta enseñanza. Sí, O sea que ciertamente Dios te puede entregar una palabra, un mensaje, una enseñanza. Y a pesar de que no estás en tu oficina con Biblia abierta frente al escritorio, en medio del deporte, aún manejando, puedes recibir una palabra. sí, Alex. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro, parte de lo que escribo en el libro lo recibo corriendo. Mira para allá. Acuérdate que cuando Dios te deposita, digo, no sé si tú lo sabes, pero yo quiero compartirle con usted algo. Y es que cuando Dios te confía el don profético fluye por relación con Dios y por inspiración divina. Uh-huh. Entonces, yo quiero que tú sepas que mi libro, yo lo escribí por inspiración. Mi libro no es un manual de escuela bíblica. Mi libro tiene fundamento en la palabra con su contexto cultural bien establecido, con su explicación. Pero no es un libro de escuela bíblica. Mi libro es un libro de formación de carácter, de humanidad. Yes, yes, yes. Yo lo escribí desde el aspecto de la inspiración divina y te podría decir que fue una experiencia extraordinaria. Te adelanto algo, vamos para encima. Ya tengo el tema del segundo libro. Ahí viene un segundo libro. Hay un segundo libro, hay un tercer libro. Tiene que seguir desarrollándolo. Tiene que seguir lanzando. Tiene que Cuando tú seguir descubres que compartiendo. tienes la gracia para hacer algo, hazlo. Lánzate. Lánzate porque no importa cuánto lo están haciendo. A ti te dio Dios
una gracia particular, para una audiencia particular. Eso es. No importa lo bueno que tú seas, haciendo lo que haces, no le vas a llegar a todos. Eso es. Sí, porque hay una audiencia que tú vas a alcanzar que yo no voy a alcanzar y viceversa. Hay una población asignada para ti, para mí, para aquel y para el otro. Entonces, Correcto. ciertamente somos diferentes, somos diseños distintos, el mismo evangelio, pero hay unas necesidades particulares y de acuerdo con el depósito, ciertamente vas a alcanzar esa necesidad y esa asignación hay que cumplirla. Que de hecho, la tragedia más grande no es morir, la tragedia más grande es no cumplir. Ay, santo. Tú te pones con esas cosas. Déjame tirar una fotito aquí para. Ahí está. Sí, porque es que tú El sabes. compañero Melvin Joel, ciertamente gran amigo de la familia, tanto allá en Puerto Rico y también acá en la iglesia Arca de Refugio en Winston-Salem. No, esas son mi gente, esas son mi gente, el pastor Tony, ese es mi hermano. Sí, y sí. Allá. Tú Sí. sabes lo que hay. Y también queremos agradecer a Melvin. Melvin fue nuestro predicador cerrando el tiempo y la temporada de Chequina. Melvin estuvo predicando en nuestro 20º aniversario. Gracias por la honra. Cerrando aquella temporada del Ministerio Chequina, así que Melvin ciertamente pues, nos llevó una palabra en aquella noche de transición. Melvin, gracias por esta noche, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alex. Gracias por tu espacio, gracias, saludos a tu esposa, abrazo a tus hijas, saludos a Proeza. Igual para Marisol y para tu nena. Yes, saludo a Proeza, saludo, invitamos, ¿verdad? Que puedan seguir siguiendo al compañero, que puedan seguir al compañero Melvin en su plataforma y también invitamos a orar por el ministerio evangelístico, profético y pastoral del compañero Melvin y todos sus proyectos. Invitamos también a que pueda adquirir su libro, que será de alta bendición. Invitamos a poder respaldar todo lo que es de Dios. Melvin, salúdame o despídete de la audiencia que nos vamos. Bueno, Alex, primero que nada, gracias por la consideración. Amén. Gracias, muy honrado, ¿verdad? Por la invitación. Sabes que aquí tienen un amigo sincero y transparente. Creo en ti, desde el principio tú lo sabes, que siempre he creído en ti, en tu depósito. Y yo sé que allá en Winston-Salem, ya tú me quitaste la alcaldía, ahora tú eres el alcalde allá. Así que yo soy tu asistente ahora. Entonces, tú tienes la llave. Yo tengo una llave que tú tienes la misma llave de Winston-Salem. Así que yo espero en un futuro no tan lejano volvernos a ver acá o allá. Gracias a toda la audiencia por su cariño y su respeto. Quien quiera nuestro libro o quiera integrarse a nuestro proyecto virtual, 787-426-1300. Y nos puede buscar en las redes sociales como Pastor Melvin Joel. Así que muy honrado de estar en preguntas sin titubeo, sin rodeos, siempre preguntas sin rodeos. Así que honrado de estar acá y de estar en el sacrificio contigo aquí. Gracias, Melvin, por tu tiempo. Este video va a ser prontamente publicado. Compártalo para que pueda bendecir, alcanzar las vidas y todo lo que el compañero compartió, el contenido que Melvin pudo compartir. Ciertamente queremos que edifique a nuestra generación. Dios bendiga a Melvin, que descanse, linda noche, nos mantenemos en contacto. Un abrazo a toda la audiencia. Amén, un abrazo, amado. Dale.